día anterior del repaso nos habíamos quedado con la situación del porfiriato, la desigualdad social, la riqueza en algunos cuantos, el gobierno de 30 años así, una dictadura de más de 30 años, y con las haciendas explotando y abusando de las personas, algo muy parecido a la esclavitud. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, que la sociedad se cansa y pues vamos a ver aquí qué pasa. Francisco I. Madero publica el libro La sucesión presidencial. Publica este libro, Francisco I. Madero, y crea un partido político nacional antirreeleccionista. O sea, ya no quería que se estuviera reeligiendo. ¿Quién? Porfirio Díaz. Se propone como candidato a la presidencia y entonces empieza la ciudadanía a querer un cambio. O sea, que estaban apoyando muchísimo a Francisco I. Madero. Porfirio Díaz se siente intimidado y lo que hace es encarcelar a Francisco I. Madero, lo encarcela, y mientras que estaba Francisco I. Madero en la cárcel, realiza las elecciones y entonces obviamente, ¿quién queda como presidente? Porfirio Díaz, de nuevo queda como presidente, porque este candidato, después de tantos años que se atreve a luchar contra Porfirio Díaz, está encarcelado, pues no hubo otra opción. Bien, ahora, Francisco Madero, logra escapar de la cárcel y crea el plan de San Luis, en el cual convoca al pueblo de México a levantarse en armas contra el gobierno. Cuando digo levantarse en armas es pues a luchar, ¿ok? Entonces, en Chihuahua logra el apoyo de Francisco Villa y Pascual Orozco. En Puebla, Máximo Aquiles y Carmen Cerdán. En Morelos, Emiliano Zapata. Pues empieza a lograr que mucha población lo empiece a apoyar a Madero, y entonces pues no le queda de otra a Díaz que retirarse, y es así como Madero ocupa el lugar del presidente. Ya por fin se termina esta dictadura. Entonces, Francisco I. Madero, ya como nuestro presidente, pues quería cambios, obviamente, pero pues no es tan sencillo cambiar a un país de un día a otro, de una semana a otra, siendo que fueron tantos años. Ahora imagínate, todas las personas que estaban apoyando a Porfirio Díaz, ¿tú crees que hubieran estado muy contentas de que de repente llegó Francisco I. Madero y que les va a quitar otra vez sus cosas? Pues no. Entonces, pues había muchísimo descontento, muchísimo conflicto, y pues todas estas personas que estaban apoyando a Francisco I. Madero también se molestaron con él. ¿Por qué? Pues porque ellos ya querían una respuesta, un cambio de gobierno ya rápido, o sea, ya querían los cambios ya. Entonces se molestan con él y se levantan en armas contra Francisco I. Madero. Entonces, muchas personas, aquí lo pongo, apoyaban a Díaz y no querían pues a este nuevo presidente. Y aquí tenemos a Francisco I. Madero. Bien, entonces, la escena trágica, ¿qué pasa? El embajador de Estados Unidos y los militares atacan al gobierno de Francisco I. Madero. Lo atacan y esta guerra duró 10 días, pero se le llama escena trágica porque aunque duró 10 días, murieron muchísimas personas, muchísimas. El presidente Madero es capturado en esta batalla de la escena trágica y asesinado por órdenes del general Victoriano Huerta. Aquí tenemos a Victoriano Huerta, y este general Victoriano Huerta roba la presidencia. O sea, ordena matar al presidente Francisco I. Madero y él se queda en su lugar. Entonces, bueno, esta acción no les agrada a muchas personas, en especial a Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, a Pancho Villa y Emiliano Zapata. Se alzaron en armas y Huerta pues mejor dice adiós y se va del país. Carranza toma la presidencia. Una vez que ya se va Victoriano Huerta, Carranza toma la presidencia, pero Villa y Zapata están molestos con esa acción porque consideran que Carranza
no está tan interesado en las ideas, en los derechos de los campesinos. Entonces, aquí pongo unas flechitas y pongo el versus. Se divide de nuevo la población entre los que apoyaban a Carranza y Obregón y los que apoyaban a Villa y Zapata. Entonces, se dividen esas dos, la sociedad en estos dos partidos o ideas, o bueno, en estos dos. Seguimos con la presentación. Victoria de Carranza y Obregón. Pues bueno, luchan, muertes, enfermedad, pero gana Carranza y Obregón. Y entonces Carranza crea un congreso en Querétaro en donde promulga la Constitución, una Constitución que es la que actualmente nos rige, la Constitución del 5 de febrero de 1917. Y aquí pongo una imagen de esta Constitución. Entonces, él estaba apoyando, como podemos ver en la siguiente imagen, aquí está Venustiano Carranza, él elabora y promulga la nueva Constitución para favorecer la industria y la educación. O sea, él quería esta situación, mientras que, por ejemplo, Emiliano Zapata y Pancho Villa, vean lo que estaban haciendo. Emiliano Zapata crea el Plan de Ayala, y en el Plan de Ayala él demanda todo lo necesario para los campesinos, ¿ok? O sea, él todas las demandas para los campesinos. Pancho Villa crea la ley agraria, y en esta ley agraria él pide que se les den las tierras a los campesinos para trabajar. Ahora, quiero mencionar que todos los que apoyaban a Emiliano Zapata eran los zapatistas, los que apoyaban a Pancho Villa, los villistas. Aquí tenemos a Venustiano Carranza, los que apoyaban a Carranza, los carrancistas. Y bueno, Obregón era compañero, apoyaba a Carranza. Entonces, él apoyaba a Carranza y quería un país próspero y moderno, ¿ok? Bien, durante la revolución ocurrieron muchas situaciones, pues mucha guerra, mucha muerte, pero todo era enfocado en volver a querer una sociedad igualitaria, una sociedad con trato justo, una sociedad en donde no se limitaran los derechos humanos de las personas. Y bueno, en esta época, mientras estaban luchando pues los caudillos contra estos gobiernos, se crean los corridos, que es algo muy, muy tradicional, que lo estuvimos poniendo en la fecha de septiembre, el 15 de septiembre, en el salón de clases. Estuvimos poniendo mucho a La Rielera y otros corridos más. Entonces los invito a que durante esta semana estén escuchando corridos. No los corridos que actualmente se escuchan, no, o sea, corridos de la revolución, para que se den cuenta que estos corridos contaban hazañas de los caudillos revolucionarios, contaban las historias de ellos, y es muy bonito escucharlos porque te van contando una historia. Entonces los invito a que escuchen los corridos. Y bueno, había mujeres que también luchaban, no nada más hombres. Entonces a ellas se les llamaban las Adelitas, y así las podíamos encontrar con sus armas, con sus balas y listas para luchar. También algo que nos dejó la revolución pues fue mucho arte, porque podemos ver películas que nos tratan y nos trasladan a esa época, pinturas, murales que hizo pintores como Diego Rivera, y bueno, nuestro monumento a la revolución, que seguramente ya han visitado. Esto es a grandes rasgos algo sobre la Revolución Mexicana, sobre lo que ocurrió, sobre los principales caudillos, y pues les reitero que cualquier duda, cualquier situación, me la hagan saber. Estoy al pendiente, y he estado recibiendo ya muchísimas evidencias a mi correo y también a través de nuestra querida vocal. Entonces los invito a que sigan mandando sus evidencias. Todavía faltan algunos,
pero aquí estaré al pendiente. Recuerden que todos los viernes deben de mandarme evidencias, yo las registro. Cuiden sus cuadernillos y pues nada, estoy al pendiente. Los quiero mucho. Bye.